este mensaje que hoy deseo compartir contigo, ya hemos recibido suficiente información acerca de lo que es la Gran Comisión. Inclusive se ha profundizado bastante en cada elemento, pero quisiera compartir esto, lo que me inquietaba el Señor. El mensaje se llama Emergencia, asunto de vida o muerte. Por favor, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 26 al 28. Hechos 20, versículos 26 al 28. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estoy leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, declaro hoy que he sido fiel. Esto lo dice el autor de la carta. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos, cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo les ha designado como líderes. Toda la gloria de Dios. Su nombre sea la gloria. Recuerdo una película que vi hace algún tiempo, una película... a mí me gusta mucho ese tipo de películas de desastres naturales, cosas de tsunami, de terremotos. El protagonista de la película era un geólogo. Fue en algún tiempo un geólogo muy conocido, muy famoso, pero tuvo muchos problemas en su vida. Cayó en el alcoholismo, tenía una vida un poco desordenada. Eso obviamente le trajo problemas no solamente a nivel familiar, sino también a nivel profesional. Él fue despedido, era tomado en menos porque normalmente estaba en estado de ebriedad, o no normalmente, sino frecuentemente estaba en estado de ebriedad. Y bueno, digamos que perdió como que un poquito de credibilidad delante de todas las autoridades del gobierno con las que trabajaba por un tiempo. Pero este hombre, que era un apasionado de lo que hacía, mantenía en su casa, en el sótano de su casa, unos equipos conectados. Y él estaba de manera periódica chequeando la lectura de lo que daba, de lo que arrojaban estos equipos. Y un día descubre que se avecinaba una catástrofe de dimensiones totalmente destructivas sobre la nación, sobre la región donde él habitaba. Él comienza la película, describe toda una carrera del hombre para tratar de que las autoridades le prestaran atención, que tratar de despertar el interés, porque lo que venía, si no se tomaban cartas, aparentemente había alguna forma de poder por lo menos mitigar el efecto, pero si no se tomaba en cuenta su consejo, si no se tomaba en cuenta su recomendación, la muerte iba a ser inminente para todos los Estados Unidos, esa región. Y bueno, la película, obviamente, como cada película que vemos, tiene escenas súper emocionantes por aquí. Lo importante, lo que quiero resaltar, es la gravedad del asunto que se avecinaba y lo que la manera como este hombre dejó atrás todo, inclusive olvidó amistades, alcohol, todo lo que tenía que ver por tratar de demostrar y de salvar la humanidad, o digamos, esa región donde él vivía. No sé si se le parece un poco, y aunque es mala la comparación, pero creo que el hombre no somos conscientes de la catástrofe que se avecina a la vida de mucha gente. Y creo que la gente necesita ser consciente de lo que le espera sin Cristo si está sin Dios, y es nuestra responsabilidad como iglesia darlo a conocer. Amén. El primer punto que quise aclarar es precisamente la emergencia. El hombre necesita entender que sin Cristo está absolutamente perdido. El problema es que en parte por la formación, por la información que la iglesia tradicional ha diseminado, la gente piensa que puede tener oportunidad después de la muerte. La gente piensa que con misa, que con novenario, que con indulgencia, la persona podrá salir de un supuesto purgatorio que no existe a la hora de la verdad. Y la gente vive su vida como si nada. Tú le preguntas a cualquier persona natural si va al cielo, y la persona te va a decir, bueno, yo trato de portarme bien, de ayudar a que puedo, yo no le hago mal a nadie.
ya veremos, y la gente sencillamente no está consciente. Y aquí el problema no es que la persona sin Cristo tenga peligro de perderse, sino que está perdida ya evidentemente. Es una catástrofe verdadera. El hombre sin Dios no tiene peligro de morir, está muerto. Así como usted y yo antes de conocer a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. De manera que la condición del hombre sin Dios es una de muerte absoluta. Porque el pecado nos separó de la presencia de Dios. Y aunque yo estoy hablando ahorita con la iglesia, sé que entre nosotros hay visitantes. Y además de que hay visitantes, que pudiera haber visitantes, parece ser que la misma iglesia a veces no ha entendido la profundidad de la situación. Porque no puedo concebir una iglesia, un grupo de salvados, de rescatados que vivan su vida tan indiferentemente, viendo que alrededor hay cantidad de personas que lo único que les espera es la muerte, la condenación eterna, y no hagamos nada. Usted y yo necesitamos estar conscientes, porque el pecado nos separó del Padre de Dios, como cuando usted rompe una rama de un árbol y esa rama comienza a secarse porque no recibe la savia. Así el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. La Biblia establece que la paga del pecado es la muerte. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjese usted. Si nosotros leemos en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una condición de cada ser humano que no ha conocido a Dios. Estamos destituidos de su gloria. ¿Y por qué estamos destituidos? Sencillamente porque Dios es un Dios santo. Y Él no puede coexistir ni cohabitar con el pecado. No solamente porque Él repudia el pecado, sino porque su santidad, que no solamente tiene que ver con el valor moral de Dios, sino que tiene que ver con una condición intrínseca de su ser. Su santidad es poderosa, es irresistible. Es como cuando usted sabe que el sol es fuente de vida, pero usted no se puede acercar al sol porque el sol lo va a destruir, lo va a quemar. Lo mismo pasa con la santidad de Dios. Ni siquiera es que Él se venga, ni siquiera es solamente eso, es que si usted se acerca, usted moriría como moriría el sacerdote que entraba sin haber sido purificado al lugar santísimo. Porque es imposible estar frente a la pureza, a la santidad de Dios, si alguien no nos ha preparado primero, que es lo que ocurrió con usted y conmigo. Dios es santo, Dios es santo. Dice acá, Salmo 89:14, justicia y juicio son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. El problema aquí es que la gente hace énfasis porque no ha conocido profundamente al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, y hace énfasis solo en algunos de los atributos de Dios. Y dice: no puede ser, Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Cómo Él va a condenar a alguien al infierno? Pero es que Dios no solamente es amor y misericordia, claro que es amor y misericordia. Y Dios no puede dejar de ser amoroso, no puede dejar de ser misericordioso, pero Dios también es santo y Dios también es justo, y Él no puede dejar de ser santo y no puede dejar de ser justo. De manera que la paga del pecado establecido como muerte tiene que ser ejecutada como sentencia sobre el pecado. La muerte es la única respuesta. ¿Cómo solucionaba Dios esto? Porque Él dice en su escritura que Él no quería, o Él no quiere que nadie se pierda. Entonces envió a su único Hijo. Al perfecto por los imperfectos, al puro por los impuros, al que no tenía mancha, al que no tenía pecado, al unigénito de Dios, el único con los genes de Dios. Y tomó su lugar y el mío en una cruz. Pero esto no es un proceso automático. No significa que Cristo murió y ya toda la humanidad es salva. Usted necesita arrepentirse de su pecado. Usted necesita entregarle su vida a Cristo. Usted necesita seguirle a Él, caminar con Él, ser un discípulo de Jesús. Usted necesita caminar bajo su voluntad y su vida. Amén. Yo creo que merece un aplauso. Cuando Cristo entonces muere en la cruz, Él toma el castigo que nos correspondía a nosotros y a nosotros nos imputa su justicia. Es como que si Él se quitara su camisa de justo y nos la ponga a nosotros,
y la camisa de pecadores nuestra se la puso Él llevó nuestros pecados y nos justificó a nosotros. Ahora el Padre nos ve a través de la justicia de su Hijo y por eso ahora sí podemos tener acceso las 24 horas del día a la presencia de Dios mismo, porque Él nos justificó, nos franqueó el camino. Amén. La gente necesita entender eso. Por eso es que Cristo es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: soy un camino, el único camino, porque no hay otro nombre sobre el cual podamos ser salvos que no sea el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. La gente necesita entenderlo. A su nombre sea la gloria. La gente necesita entender que no hay otra solución que lo que Dios proveyó como camino de salvación para poder vencer la muerte fue su Hijo Jesucristo. Aleluya. Y su gracia, su perdón que se nos es ofrecido por gracia. La gloria sea para Dios. Veamos un poco de historia, porque los discípulos fueron precisamente empujados, fueron impulsados por su pasión, después de haber visto al Maestro con vida de nuevo. Recuerden ustedes que cuando el Señor muere en la cruz, había caminado por mucho tiempo con los suyos, con sus discípulos comieron con Él, se sentaban con Él, le tocaron, le escuchaban. Imagínense usted estar caminando al lado de Dios, viviendo todo el tiempo que vivieron, las experiencias que vieron, viendo los milagros, viendo cada palabra de amor, viendo cada acto de restauración aún sobre sus vidas, tener ese contacto, tenerlo de cerca, y un día les mataron al Señor. Aun cuando Dios les explicó, cuando Él les explicó que Él tenía que padecer, que iba a morir, que tenía que resucitar, ellos no lo entendían. Y recuerda usted que ellos veían la cosa desde otro enfoque, porque ellos esperaban el Mesías político. Y bueno, todos los planes se derrumbaron y mataron al Maestro, imagínense usted. Pero entonces, repentinamente, ellos cambian. Y su fe es transformada, es renovada nuevamente, y se levantan con una fe precisamente renovada y comienzan a predicar con de nuevo. ¿Qué ocurrió? Eso es una de las evidencias precisamente de la resurrección de Cristo. Ellos tuvieron que verlo, aún sabemos que lo vieron porque la Escritura lo dice, pero si aún desestimáramos la Escritura, es una evidencia que tiene mucha fuerza. Algo tuvo que pasar, algo tuvieron que descubrir, que ver, que se dejaron hasta matar por lo que ahora creían, después de que estaban escondidos con ratones. Ellos se encontraron con el Señor, y esa pasión y esa noticia los empujó, los impulsó a hablarle al mundo, y obviamente el Espíritu Santo vino sobre ellos porque fueron obedientes y recibieron la promesa del Señor, y que es el punto que viene a continuación. Me estoy adelantando, pero salieron impulsados por su amor. Yo te pregunto, ¿qué te impulsa a ti? ¿Qué necesitas para entender que esto es un asunto de vida o muerte, que no hay tiempo? ¿Qué necesitas para sentir la compasión que Dios siente por las almas que se pierden? Y esto es una pregunta retórica para mí también. ¿Hasta cuándo perdemos el tiempo, iglesia? A su nombre sea la gloria. Tenemos una responsabilidad, tenemos un privilegio que Dios nos dio, pero es un asunto de vida o muerte, es una emergencia. Y hay que tratarla como tal. A su nombre sea la gloria. Fíjese usted toda la evolución que pasaron los apóstoles después de haber visto al Señor. En Juan 20 se describe las apariciones de Jesús resucitado a los discípulos y cómo se va restaurando la fe de estos hombres. En Lucas 24 narra el camino de Emaús, hacia Emaús, donde dos discípulos reconocen a Jesús resucitado y regresan a Jerusalén llenos de alegría para compartir la noticia con los demás. En Hechos 1 y 2 ellos detallan los días previos al Pentecostés, donde los discípulos esperaban, estaban orando en unánime hasta que llegó la promesa del Padre, y entonces fueron llenos con el Espíritu Santo. Y este es precisamente el siguiente punto. En Hechos 4:31 vamos a leerlo primero. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Te repito, ¿qué te impulsa a ti? ¿O qué te detiene? Piensa por un momento. ¿Acaso será vergüenza? ¿Acaso utilizas alguna otra excusa? Es que tengo muchos problemas. Es que tengo escasez. Es que tengo una enfermedad.
¿Qué te detiene para compartir la verdad de Dios, que es eterna y que trasciende este tiempo y trasciende toda nuestra realidad y nuestra necesidad? Tercer punto, la compañía. No estamos solos. Él envió a su Espíritu Santo, la promesa para nosotros, y nos dijo: estaré con ustedes. Lo dijo en la parte B del versículo 20 del capítulo 28 de Mateo. Dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese Espíritu que nos acompaña, que recibimos, dice la Escritura, que no es uno de cobardía, sino de valentía, de poder de Dios, de fuerza de Dios. Es necesario que entendamos y que nos levantemos. Lo cuarto es que recibimos un encargo sagrado. Y acerca de este encargo, la gran comisión, hemos leído, hemos aprendido mucho todo este mes. No quisiera redundar en el mismo punto, pero sí necesitamos entender el gran privilegio y la confianza que Dios ha depositado en su iglesia. ¿Usted cree que Dios lo necesita a usted y a mí? ¿Usted qué cree? No, perdóneme que lo contraríe. No lo necesita. Dios puede revelarse a la humanidad, pero Dios quiere que nosotros lo hagamos. Él necesita, Él desea que nosotros lo hagamos. Si usted no se levanta, Dios va a levantar a otros. Si usted no abre su boca, entonces otro se ganará esa bendición. Dios lo va a hacer. Depende de usted y yo que nosotros participemos y en lugar de defraudar a Dios con nuestra inacción, con nuestra comodidad, nosotros entonces también llevamos adelante esa gran comisión. A su nombre sea la gloria. Hemos sido encargados por Él porque somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo, entiéndalo, somos la boca de Dios, los ojos de Dios, la mano de Dios, los oídos de Dios en la tierra. Somos su cuerpo, somos su cuerpo. Y Él desea usarnos. No podemos seguir en nuestra comodidad, no podemos seguir en nuestro egoísmo, porque ya recibimos nosotros la salvación, el regalo de la vida eterna y los demás. Que ven, yo canto en la iglesia, de vez en cuando digo algunas cosas, lo del visitante, y estamos aquí, en nuestra zona cómoda, y la gente al lado de nosotros muriéndose. Mire usted, yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver una película que estrenaron hace poco, que no recuerdo bien el nombre, pero trataba de unos niños que los secuestraban. Esto tenía que ver con Hollywood o algo así. Se lo llevaban a una isla, niños de muchas partes del mundo, y un hombre que era productor que descubrió esto y investigó y logró. Esto está basado en hechos de la vida real, esto no es una fantasía. Los niños eran usados como objeto de satisfacción sexual para personas enfermas que pagaban sumas millonarias de dinero. Y eso es una realidad hoy día. Hoy día se roban a niños nuestros para quitarles los órganos y venderlos en un mercado. A gente inescrupulosa que prefiere acabar con la vida de un inocente por quizás seguir en su inmundicia, en su vida podrida, un poco más de tiempo. El mundo está en emergencia. Miren las noticias, en las guerras, cuántas personas mueren a diario. Necesitamos abrir nuestra boca, necesitamos compartir el Evangelio del Señor. Su nombre sea. Al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes que tenemos una responsabilidad con Dios y que Dios nos va a pedir cuenta de ello. Ezequiel 33, 8 y 9 dice de la siguiente manera, dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que él se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Tenemos responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de hablar y de compartir la verdad que nos ha sido otorgada como un regalo. Tenemos la responsabilidad de los que están a nuestro lado puedan conocer también de esta fuente preciosa de amor,
de gozo, de paz, de sanidad. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Su nombre sea la gloria. El gran problema es que la iglesia está tan distraída, tan enfocada en su bienestar terrenal. Cómo nos encantan los mensajes donde nos ofrecen carros, casa. Ya viene tu carro, ya viene tu casa, ya viene la prosperidad que Dios. Y no significa que Dios no te pueda bendecir, no significa que Dios no te pueda dar, pero estamos enfocados en las añadiduras. Estamos enfocados en las cosas que son perecederas. Dios dice, acumular tesoros en los cielos, donde allí no hurtan los ladrones, donde la polilla no corrompe, y nosotros empeñados. Y así el diablo nos mantiene distraídos, nos mantiene velados. ¿Cómo nos encanta este tipo de teologías que giran alrededor de las necesidades o de los caprichos a veces y deseos del hombre? ¿Cómo nos encanta ese evangelio antropocéntrico que gira alrededor del hombre? Cuando la vida cristiana no se trata de ti y de mí, se trata del que vive y reina, del que murió en una cruz y se levantó el tercer día, que trajo sanidad y libertad. Ese que ciertamente te puede bendecir, ciertamente te puede prosperar si en su voluntad está de hacerlo, pero eso es una añadidura. Necesitamos enfocarnos en Él, necesitamos enfocarnos en lo verdadero, en lo eterno, porque tenemos una responsabilidad que nos será demandada. A su nombre sea la gloria. Y lo que la gente no entiende es que la solución para sus males y para sus dolores está en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo van a entender si no hay quien hable? Si no hay quien lo anuncie. Bendecimos, Señor. Hay gente. Este tipo de teologías que giran alrededor de los deseos del hombre ha hecho tanto daño que he conocido mucha gente que ahora no quiere nada que ver con el evangelio, porque se les predicó un evangelio mocho. ¿Y qué pasa cuando tú tienes una expectativa y luego Dios no cumple esa expectativa? Entonces viene una decepción. Entonces la gente siente que Dios es mentiroso, que Dios no le cumplió o que Dios no es verdadero, no existe. Yo he conocido gente, de decirle algo. Yo he conocido muchachos que pertenecían a esta iglesia y que hoy se han declarado ateos. Gente que se fue del país, que está en otras naciones, que ya vivió otras experiencias, se encontró con otras personas y terminaron desviados de la verdad. Gente que comienza a pelearse con Dios porque en su teología maltrecha de lo que ellos creen que debe ser el tener una relación, cuando Dios no le cumple, entonces la única solución es Dios no existe. O Dios es malo o Dios no me ama. Pero es totalmente incorrecto. Porque después de que nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, de nuestra ecuación, queremos culparlo a Él por las consecuencias de lo que hemos hecho. A su nombre sea la gloria. La gente se está muriendo alrededor de nosotros. Hay jóvenes perdidos, hay niños presos en las drogas, en una deformación sexual gracias a las redes sociales. Estamos en emergencia, hermano. Usted y yo tenemos que percibirlo. Y necesitamos actuar en consecuencia. Y yendo hacia el final del mensaje, el mensaje de hoy es un mensaje no muy largo, pero quiero terminar con esto último. Es que hay gente no solamente peleada con Dios, sino que hay gente que se atreve inclusive a increpar a Dios y a exigirle, porque algunos, desde algunos altares se nos ha enseñado que tenemos que exigir a Dios, porque Él está comprometido, está comprometido, su palabra exige a Dios. Y hay algunos que se atreven inclusive a decirle: ¿dónde estabas tú, Dios, cuando mi hijo estaba en esa cama de cuidados intensivos? ¿O dónde estabas tú cuando ese ladrón iba a dar el gatillo para matar a mi cónyuge o a mi familiar? ¿O dónde estabas tú, dónde estaban tus ángeles
cuando aquel automóvil conducido por un ebrio se dirigía hacia el mío. Hay gente que se atreve a increpar a Dios. Y la iglesia lo que está es entretenida en cosas que no son verdaderas, no son eternas.